Buenas tardes, estamos en otro programa de la Ruta del Pensamiento. Soy Gerardo Martínez Cristerna y bueno, cada vez nos estamos conociendo más, me están conociendo, estoy tratando de difundir mi pensamiento, el pensamiento filosófico y otros muchos temas relevantes para la humanidad, ¿no? Ahora les voy a tratar un tema bastante. A mí me ha interesado mucho, me intriga el problema de la humanidad y Nietzsche le llamó el último hombre. Entonces, es un tema que realmente, pues a mí me llega mucho porque cuando uno hace filosofía, uno se encuentra con lo que Nietzsche decía, el último hombre, porque vamos a interpretar al último hombre como la conformidad de los seres humanos para vivir en la situación que viven. O sea, no es que el humano no esté en desacuerdo con muchas cosas, sino que de alguna manera o de otra manera, a pesar de que hagamos una crítica de la situación política, económica, de educación, de relaciones humanas, de cultura, la verdad nos encontramos con una situación que realmente afecta a la mayoría de los humanos, pero sin darse cuenta. O sea, me refiero a esta cosa de aceptación, o sea, de conformismo que hay los seres humanos, el sentido de que los seres humanos no se quieren comprometer con lo que es la vida, o sea, lo que realmente Nietzsche o una persona como yo, su servidor, contemplamos como vida. O sea, nosotros de alguna manera pensamos que la vida es mucho más de lo que el humano vive la vida. O sea, el humano se conforma con su situación, con su manera de ser, con su situación económica. Bueno, repela que, cuando uno trabaja, tiene un salario mayor, ¿no? Pero la verdad, las conquistas pues son solamente un poco naturales. O sea, si yo estoy en un trabajo, pues aspiro a ser jefe de mi sección, después gerente, después director, ¿verdad? O sea, tenemos, o sea, una manera de vivir que, que aceptamos las condiciones de lo que sucede en la vida. Por ejemplo, le estaba diciendo del trabajo. O sea, cuando uno empieza a trabajar, lo que la gente le interesa es subir de estatus para tener mayores ingresos y en eso se basa su vida. La gente vive a través de toda su vida tratando de progresar, pero en una forma bastante ordenada. O sea, los que hemos tratado de vivir no en una forma así como la establece la sociedad, sino en una forma, pues no desordenada. También hay un orden en el cual las aspiraciones son mayores. O sea, eso le llamó el Übermensch, Nietzsche, el superhombre, como a veces o ultrahombre. O sea, entonces, la gran diferencia en Nietzsche es el ultrahombre, o sea, el Superman, pero el Superman no es como de las películas. Es una persona que labra su vida, a pesar de ser en soledad, labra su vida. Pero la mayoría de las personas no labra su vida, sino se acomoda a la vida. Y eso es para Nietzsche lo que es el ultrahombre, perdón, el último hombre. O sea, el último hombre es aquel persona
que se acepta lo que sucede en el mundo y entonces simplemente se adapta al mundo para vivir. O sea, eso, si ustedes ven, por ejemplo, si observan con calma, o sea, el ideal americano, es un ideal muy, muy, como les estoy diciendo, muy o sea, de el último hombre, o sea, el ultrahombre en los, perdón, no el ultrahombre, porque el ultrahombre es una especie de un hombre ambicioso. El hombre, el último hombre es un hombre ambicioso, pero limitado. O sea, sí tiene ganas de superarse, pero no quiere los grandes conflictos, no quiere enfrentarse a grandes discusiones, no quiere meterse en grandes problemas, sino aceptar la vida como es. Entonces les estaba yo platicando de los americanos, de que ahí, si ustedes observan la conducta de los americanos, lo primero cuando uno conoce a un americano, lo que el americano pregunta, o sea, ¿cuál, cuál es, de dónde depende tu forma de vida? O sea, lo que quiere decir es, ¿en qué trabajas? O sea, ¿en qué trabajas? ¿Por qué? Porque para los humanos, o sea, para los americanos, y generalmente para todos los humanos, pero en los americanos se ve muy bien esta situación de que los americanos, que son 350 millones de americanos, lo que quieren ver es tener un trabajo para poder lograr un estatus social de acuerdo a sus avances. Entonces, lo que luchan es por el trabajo, por su situación del día a día, de la situación de su trabajo, para poder comprar un coche, para poder comprar un teléfono, para poder comprar una casa. Entonces, lo que hacen es una serie de una vida en la cual lleva un orden, o sea, empieza uno en las categorías bajas y después va subiendo uno hasta puede uno llegar a tener grandes puestos. Entonces, pero en eso se basa la vida humana, o sea, la de cumplir esos requisitos. Esos requisitos no quiere decir que nos guste el trabajo. A mucha gente le gusta lo que hace, o sea, y eso es bueno, o sea, por lo menos que te guste lo que trabajas al día a día, o sea, eso es, ya es una ganancia de que no sé. Pero mucha gente no trabaja en lo que más le gusta, sino trabaja para pagar las facturas del mes a mes, o sea, se acomoda en los trabajos. Hay muchos, por ejemplo, en Europa yo vi a través de mi vida muchos profesionistas que como no tenían muchas maneras de tener un empleo en su área de trabajo, en su área de conocimiento, entonces se volvían camareros o se volvían choferes de taxi o en otras situaciones para cumplir, o sea, su vida, para tener el dinero suficiente para pagar sus gastos y pagar sus cuentas y pagar todo. Entonces, los seres humanos, pues, están en ese conflicto muy grande en encontrar trabajos que a uno le plazcan y a otros no. Pero en general, todos los que les gusta el trabajo, todo, lo que buscan es una estabilidad. O sea, el ser humano lo que no quiere es un conflicto. Entonces, pero se enfrenta a conflictos. Por ejemplo, para ir subiendo de puestos de trabajo, pues hay competencia. O sea, hay gente que quiere el mismo trabajo. ah, Tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Hay gente, por ejemplo, si yo tengo una tienda de zapatos, pues posiblemente haya otras gentes que quieran una tienda de zapatos. Entonces, hay competencia, entonces, pero ahí esa es esa es la manera
de que la mayoría enfrente sus problemas. O sea, sus problemas pueden ser muy grandes en el sentido de que la competencia, la calidad, los conocimientos, la mercadotecnia, pues influye mucho en los seres humanos. Pero lo que el ser humano en general, lo que quiere es resolver sus problemas. Entonces, sí lucha por resolverlos. O sea, lucha para tener mejor ingreso en cualquier forma. Entonces, eso es una lucha y es una lucha válida. Así ha sido la mayoría de los seres humanos, o sea, luchan para tener los deseos cumplidos. Entonces, el americano realmente trabaja, no tiene un ideal de que filosófico, no tiene un ideal ni político, sino simplemente estar en el lugar adecuado para resolver sus problemas adecuadamente. Entonces, eso hace que, por ejemplo, los americanos vivan una vida de trabajo, trabajo. Ya no importa si se divierte uno o no se divierte uno, pero ese es el trabajo. ¿Sabes? Entonces, eh, esa forma de trabajar el humano pues, ha sido ancestral, no es una forma actual de vivir, sino es una forma histórica de vivir los humanos para resolver sus problemas. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todos los humanos, tanto los americanos como los de todo el mundo, al aceptar una vida en la cual, pues, el único aliciente que uno tiene es el trabajo y es tener dinero para comprar cosas con el producto del trabajo? Entonces, se vuelve una, una costumbre en la cual realmente sí hay luchas para el trabajo, sí hay luchas para el comercio, sí hay luchas en muchos sentidos, pero la vida en realidad pues es pacífica. O sea, el humano es muy pacífico, o sea, eh, parece guerrero porque hay guerras, por ejemplo. Parece que hay guerras porque aparecen grandes luchas económicas o políticas, todo eso, pero la gran mayoría de los seres humanos vive pacíficamente, o sea, siguiendo las reglas que le impone la sociedad, o sea, nada más, o sea, entonces se convierte en una forma de vivir que yo le llamo de sobrevivir. O sea, realmente los grandes cuestionamientos de la vida que podían surgir de eso, pues no son, se llevan en una forma muy sencilla. Por ejemplo, les voy a poner un caso así complicado, o sea, divertido pero complicado. Por ejemplo, el sexo. El sexo pues, es una de las cosas más naturales, porque es la conservación de la especie, es diversión, es una cosa agradable y todas cosas. Pero si uno lo hace como algo automático, no se le saca un gran jugo a ese acontecimiento que es fantástico. O sea, la relación sexual son cosas fantásticas. Entonces, pero sí, hay placer, pero, por ejemplo, no se piensa en que podía haber arte. Dicen, ¿y por qué metes el arte en el sexo? Porque para mí, hasta una relación sexual o cualquier relación hasta de amistad, tiene que ser artística. O sea, tiene que darnos algo más que simplemente un goce momentáneo, sino debe de ser un trabajo artístico. O sea, y para mí
el sexo es algo que es como pintar un cuadro, o sea, hacer algo que no sea simplemente un simple momento, sino que es un momento, como diría Nietzsche, es un instante eterno. O sea, eso es, entonces puede ser artístico y si uno tiene una relación con, eh, que también le guste hacer las cosas artísticas, pues entonces no es que tengan más valor, pero tienen un sabor de vida pues mejor. Pues, tal vez la gente diga, no, pues a mí me interesa nomás tener la relación sexual, satisfacerme y se acabó el asunto, ¿no? Pero no, fíjate, o sea, hay gente que como yo, en el sentido de que consideramos que podemos hacer arte en una relación sexual, o sea, podemos hacer una gran pintura. Entonces, es una forma diferente de verlo. Entonces, aquí el último hombre sería el que nada más quiere tener la relación sexual y satisfacerse así en una forma sencilla. Y el ultrahombre sería el artista, el que quiere algo más de simplemente hacer una relación sexual. Entonces, aquí viene la gran situación de lo que pasa en la humanidad. O sea, la humanidad en general prefiere que el trabajo sea estable, que no, que no nos inquiete mucho, que no tengamos muchos problemas, estar en la política, pues nomás viéndola, observándola, no metiéndonos mucho. La economía, pues ok, la criticamos, la economía, criticamos el capitalismo, criticamos el comunismo, criticamos, o sea, podemos criticar todo, pero nada más se convierte en crítica. O sea, pero una crítica que no es artística. O sea, ¿a qué me refiero? Que uno puede pensar en cambiar la economía, en cambiar la política, en cambiar las relaciones de la vida y hacerlas más artísticas. ¿Y por qué meto las cosas artísticas para vivir la vida? Bueno, hay gente con la mayoría dice, no, y yo me conformo nomás con que sucedan. Entonces, si yo le pongo el plus, ¿qué hago? Pues entonces me diferencio de la mayoría. La mayoría no quiere relaciones que sean perturbadoras o que sean más complicadas, sino lo que quieren es que sucedan los hechos. Y eso en Nietzsche es el último hombre, o sea, el que se conforma con siempre. Por ejemplo, ya compré un coche, pues ya estoy tranquilo, ya no necesito más, o sea, ya no. Ok, también es una locura estar cambiando de coche todos los días, o sea, pero hay gente que dice, por ejemplo, eh, lo que pasa es que el deseo es muy del conformismo, ¿no? O sea, el deseo de comprar cosas, de tener cosas, entonces, el, el, el último hombre, si ya tiene un coche, ya se siente contento porque ya tiene la satisfacción del que el vecino ya se dio cuenta que tenía ese coche. O sea, y yo, por ejemplo, yo que me gustan los coches, yo tengo un coche que aparentemente es para presumir, pero yo lo manejo artísticamente, por eso fui campeón nacional 2 veces de automóviles y de motos, o sea, porque yo logré manejar en una forma artística y por eso pude ser campeón. O sea, a eso me refiero, a que darle un plus a la vida, o sea, a darle ese plus que puede ser aprovechar la vida. O sea,
no puede ser que nos dediquemos nomás a trabajar para tener ciertas cosas en la vida, para tener una estabilidad, una tranquilidad, un matrimonio perfecto, una vida perfecta, en el cual, pues me quede la más sin conocer lo artístico, lo que podemos hacer con cada cosa. Por ejemplo, un libro, la mayoría de la gente que lee novelas, por ejemplo, este, se divierte en las novelas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando leía Dostoyevsky, además tuve la oportunidad que me dio una editorial muy grande de hacer el prólogo de Crimen y Castigo. Ustedes pueden comprar el libro de Crimen y Castigo y va a ser con un prólogo mío. Entonces, a mí que me interesaba de Dostoyevsky, o sea, es que sus personajes no se conformaran con la situación que vivían, sino que de alguna manera rompieran con ese conformismo para hacer algo con su vida, o sea, algo mayor, o sea, porque es muy fácil en conformarse si uno tiene un problema, por ejemplo, de haber cometido un crimen, pues ya lo único que le queda es tener la pena y dice, pero no, o sea, hacer algo más. Si ya cometió uno un delito, pues bueno, la vida le da oportunidades para sacarle jugo. Entonces, yo que he hecho con los libros de Dostoyevsky, no solamente divertirme, sino ver por qué pasan los problemas de cada ser humano. O sea, no nomás decir uno es egoísta, uno es libertino, uno es conformista, sino por qué suceden las cosas. ¿Por qué sucede el conformismo? O sea, esa es mi actuación filosófica. O sea, yo quiero saber por qué el humano es conformista. O sea, por qué sucede esa tranquilidad para vivir la vida en una forma sencilla, en una forma que no nos cree problemas para vivir la vida. O sea, entonces, ese conformismo nos hace perder muchísimas cosas de la vida. Entonces, yo, yo le saco en una forma artística, por medio de mis libros, a la condición humana, o sea, ¿por qué el humano tiene esa conducta? Y entonces, por eso hago yo la ruta del pensamiento, ¿no? Para darnos cuenta por qué los humanos tenemos la conducta que tenemos, porque no, de alguna forma, a través del tiempo, nos han hechizado en que si nos comportamos bien, vamos a subir de puestos en las empresas, nos dicen que si nos portamos bien, vamos a tener a los políticos adecuados, si nos portamos bien, vamos a tener a nuestros maestros adecuados, porque nos permiten, nos dicen cómo debe ser la vida y así nos la ordenan. O sea, el sistema capitalismo y el sistema del dinero es que confórmate con lo que tienes y, ok, te doy chance de que subas, que hagas algo, pero todo controlado. O sea, yo siempre voy a marcar el control sobre ti. O sea, sí te voy a dar oportunidades de subir, pero yo te voy a decir cómo la debes de hacer. O sea, primero tienes que portarte muy bien. Si te portas mal, no vas a poder subir de puesto de trabajo, porque si te portas mal, para mí, ¿qué es portarse mal? Pues que a mí como dueño de la empresa, como funcionario de la empresa, me afecte mi trabajo en la empresa. Entonces, entonces estamos acondicionados en la vida para vivir una vida pacífica, o sea, simplemente
siguiendo los requisitos que nos da la vida. O sea, entonces, por eso existen las leyes, las normas, todo eso, para que nosotros cumplamos con esas normas, con esas leyes. O sea, entonces, se vuelve un conformismo en la cual, de alguna manera, el ser humano está domesticado. O sea, suena muy feo esa palabra que estamos domesticados. Tal vez a muchos no les guste y se enojen conmigo de decir que estamos domesticados, pero realmente nosotros, el ser humano, hace lo que le dicen que deba de hacer. O sea, y eso no es de ahorita, eso es a través de la historia. O sea, tenemos que hacer eso. Por eso Nietzsche pudo criticar las normas cristianas, la moral cristiana, porque te dicen exactamente qué tienes que hacer y también te dicen los premios que tienes si tienes que hacer las cosas. Entonces, en una empresa es igual que la moral. O sea, la moral, si tú sigues los lineamientos, si no pecas, si no haces cosas malas, si me criticas, ya tienes un punto mal y no te voy a subir. O sea, no te voy a permitir que subas de puesto, porque si tú te pones criticando mis intereses, pues yo no te voy a dejar subir del puesto. Entonces nos volvemos muy conformistas porque decimos, pues vamos a hacerle la barba al jefe, porque si no le hago la barba al jefe, no me va a subir de puesto. Entonces, el arte de subir en una compañía se vuelve en el arte de hacer la barba. O sea, es una forma artística. Hay empresas ahora, hace poco tuve una entrevista con una joven, en el sentido que las empresas están tratando de cuidar el capital de conocimiento de la gente. O sea, cuando uno encuentra a un trabajador que produce más, que da más, a ese trabajador se le consiente. O sea, si a mí me va a beneficiar ese trabajador, pues yo me porto más bien con él. O sea, le voy a dar mejor salario, le voy a cuidar, tal vez le dé un coche para que se mueva, hasta una casa, no sé. Cuando alguien es productivo y tiene mayor capacidad, entonces esa persona es cuidada. Pero la mayoría de las personas entran al mundo laboral y educativo y de científico y de todo, empiezan con lo que hay y uno se tiene que ir acomodando porque no todos tienen la capacidad para dar un plus en su trabajo. A lo que me refiero es a cómo el ser humano se conforma con este estar en la vida de los seres humanos. O sea, los seres humanos trabajamos, vivimos para poder subsistir. O sea, no trabajamos para ser artistas. O sea, nadie nos paga para ser artistas. O sea, nadie nos paga para... También no hay recompensas si uno hace las cosas en una forma artística. Solamente sucede que aceptan lo artístico cuando hay un beneficio. O sea, pero si yo quiero hacer una cosa artística y mi vecino no puede hacerla, luego voy a tener la envidia de mi vecino, de que dice, no me puedes contaminar con tus ideas porque me contamines mi situación, mi circunstancia. Entonces, a lo que voy, a lo que me refiero es que Nietzsche ha afirmado que el 85% de la población, o, o es más, hay maneras de decirlo, que hasta el 95% de la población es conformista, es el último hombre. O sea, es el hombre
domesticado, que trabaja, que cumple sus obligaciones y que no cuestiona nada. ¿Qué pasa con el ultrahombre, el Overmensch, el Superman de Nietzsche? O sea, ese es un rebelde sin causa, pero más bien dicho, con causa. Ese, esa persona no acepta ese conformismo, sino de que toda su vida va a ser artística. O sea, el superhombre de Nietzsche lo que quiere es que uno viva la vida con sus valores, o sea, que no acepte los valores dados, pero no porque quiera contradecir a los valores, sino lo que pasa es que los valores domestican a las personas, o sea, los tienen hechos para no ser artistas. Y lo que quiere Nietzsche es ser artista, o sea, ser, que la vida sea un artista. Por ejemplo, si conocen la vida de Nietzsche, Nietzsche dejó todo, dejó su trabajo y todo, se conformó con una pensión. Entonces, para vivir en la pobreza, él, o sea, para vivir en la pobreza, pero ¿cuál era su intención? Ser libre para escribir sus libros, para escribir su filosofía. Y así se murió haciendo, creando sus propios valores. O sea, eh, eso, la ventaja de Nietzsche que no afectaba a mucha gente, o sea, no afectaba a la gente, sino aparentemente se afectaba a él solo, o sea, al no tener otras relaciones personales se afectaba él solo, o sea, entonces vean cómo Nietzsche dice, yo quiero ser artista, y eso lo sacó de los griegos, o sea, el mundo artístico griego le daba la pauta, y ahí su pensamiento de voluntad de poder, en que la vida tiene que ser artística, creativa. Todos los seres humanos somos creativos, hasta los conformistas de alguna forma están creando hasta el conformismo, pero lo que pretende Nietzsche es que vivamos más la vida. Y eso es lo que a mí me impulsa a hacer filosofía. O sea, eh, yo me tengo que enfrentar al conformismo de que la gente no quiere cambiar, no le interesa la filosofía, no le interesa la psicología, no le interesa la conducta humana, no le interesan las finanzas, le interesan solamente en lo que lo afecta, pero no le interesan, por ejemplo, cómo las finanzas afectan al 99% de los seres humanos. O sea, ese no es problema para la persona nomás se ve afectada por sus intereses, o sea, si él gana un poco más o un poco menos, pero, pero no tiene una intención de que las otras personas que viven alrededor de él tengan una mejor economía. Él busca su economía, no la de las otras personas. Las otras personas ni se quiere meter, porque el filósofo o la persona eh, idealista, si quieren, o de ideas, como como su amigo que soy yo, pues pretendemos que la gente viva la vida y la goce. Y yo le invito a que vaya más de un simple orgasmo, que vaya a más, así como en el fútbol. En el fútbol, ustedes ven las caras de los espectadores cuando ven el gol, bueno, se vuelven locos, o sea, bueno, yo lo estoy invitando a que se vuelvan locos haciendo el amor, o sea, que, que así como ven el fútbol, pues vean el urbanismo, vean el trabajo, vean manejar un coche, o sea, que le saquen jugo a las cosas, que tengan la pasión por la vida, o sea, la vida es preciosa, la vida es, pero hay que sacarle jugo, no podemos
nomás haber venido a vivir aquí para estar conformes en una situación en que tratamos de que no nos moleste lo mismo, no nos queremos meter en la política más que criticarla, no nos queremos meter en la economía más que criticarla, nosotros no queremos meternos en las universidades porque nomás nos metemos para criticarlas, pero no podemos, no queremos hacer nada que haga algo mejor para todos, o sea, entonces, cuando uno hace filosofía, pues esa es la intención de uno, es cómo emociona la- el filósofo a la gente para que viva la vida. Entonces, ¿qué hace una persona como su amigo? Yo hago la ruta del pensamiento para que se den cuenta la gente. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué somos conformistas? No, no crean que la gente es conformista porque decidió ser conformista, sino así la hizo la filosofía. Imagínense, la filosofía es culpable también de hacer, también la religión es la culpable de haberlo hecho conformista. La política también es culpable. Entonces, lo que trato de hacer yo en la filosofía es darse cuenta, enseñarle a la gente por qué existe el conformista, pero también por qué existe el artista. O sea, las dos cosas son posibles estudiarlas, por qué suceden. O sea, por ejemplo, en mi caso es muy complicado por qué sucedió esto. Eh, yo Yo lo fui aprendiendo a través de mi vida y al enfrentarme a las cosas. Yo creo que a Nietzsche le pasó lo mismo, pero yo me encontré que, por ejemplo, cuando yo entré a la primaria, entré en una escuela pública en el cuarto año, y yo me enfrenté a la pobreza y a la riqueza. Bueno, me pude ir por el bando de los pobres o los ricos. O sea, yo podía haber defendido a los ricos o a los pobres. Y no, me fui por los dos. O sea, ¿por qué? Porque era más enriquecedor, era más artístico. ¿Cómo podemos unirnos los pobres y los ricos para hacer un mundo mejor? O sea, pero entonces, en lugar de volverme un capitalismo al 100% o un comunista al 100%, me convertí en una persona más ecléctica, más artística, pensando en que podíamos resolver los problemas tanto de uno y de los otros. Porque si ustedes creen que los ricos no tienen problemas, pues también tienen muchos problemas de diferente situación los pobres, pero tienen problemas. Entonces, sacarle jugo a las cosas. O sea, por ejemplo, cuando les pongo el ejemplo del fútbol, pues sí, es un ejemplo bonito, pero yo le saco jugo a ese ejemplo. O sea, ¿qué sucede cuando estamos viendo el fútbol y nos ponemos como locos? Que estamos siendo conformistas. Lo único que queremos es que nuestro equipo gane. No, no aspiramos además no depende de nosotros que gane o pierda. Lo que queremos es que gane. Y si no gana, me pongo a llorar. Y si gana, me pongo a reír, a gritar. Entonces, ¿qué es eso? Pues es algo muy simple. O sea, es simplemente pasar un rato sufriendo o divertido. Entonces, eh, qué bueno que el aficionado se divierta tanto, pero así se puede divertir en otras cosas, se puede divertir en su trabajo, se puede divertir estudiando, se puede divertir, pero sacándole jugo. Por ejemplo, cuando va uno a ver una película, no nomás es me la pasé bien, sino qué me dio a mí esa película y cómo, ve, lo más difícil es cómo puedo aplicar lo que aprendí en mi vida. Entonces, ya cambia la cosa, porque entonces se vuelve uno un artista. Yo veo algo muy bonito en el sentido de que a todas las cosas le puede uno sacar jugo. Por ejemplo, les voy a poner acaso. Yo estoy enfrente a varias sillas. O sea, entonces diría, pues bueno, si las sillas, ¿para qué les sirven? Para, para sentarse. Pero yo le saco mayor jugo porque estas sillas
tienen una memoria cósmica. O sea, esas sillas provienen de recursos naturales como la madera, como las fibras, tienen una historia atrás de ellas. O sea, la silla no es así una silla que nos ayuda a sentar, sino tiene átomos, tiene historia. Yo puedo hacer de la silla una deconstrucción para ver cómo la silla fue árbol, cómo el árbol estuvo unido a la tierra, cómo el árbol guardó agua en su ser, guardó agua, porque el árbol busca nutrientes, porque el árbol se aprovecha del aire, porque el árbol se aprovecha del movimiento. Entonces, entonces ya la silla ya no fue nomás la silla. Yo ya hice de la silla toda una historia. Entonces, eso lo llevó a la filosofía. O sea, lo que hago es que si veo lo que hay atrás de las cosas, entonces me voy a encontrar que hay todo un mundo. O sea, si veo atrás de mi vida, pues voy a ver que hay un mundo de cosas. Si veo la vida de los demás, veo un mundo de cosas. Pero de esa forma le saco jugo. O sea, le hago un cuadro de mi forma de vida eh, que tengo, eh, que tengo en la vida. O sea, le saco jugo a la vida. O sea, entonces no sé si tal vez sea pedirles mucho a las gentes, diciéndole que no, que no aceptes una vida de como si fueras un gatito domesticado. Tampoco tienes que ser destructivo, tienes que convivir con el caos, pero sacándole jugo a la vida, sacándole un plus en la vida. Como les decía, yo aprendí a manejar, aprendí a andar el coche, pero ¿cuál era mi plus? Era ganar. O sea, entonces de ahí ya tenía que hacer más artístico el conducir. Ya no solamente era conducir, pues mucha gente puede conducir, pero en una forma artística, pues ya no es lo mismo. Si voy a jugar fútbol, hasta si voy a robar, pues que lo sea en una forma artística. O sea, claro que nadie quiere que le roben a uno, pero bueno, no puede ser así un cualquiera para robar, porque pero entonces, no quiero, hay ejemplos buenos y malos y todos, pero lo que, vean, lo que empezamos el programa en hablar del último hombre, es el hombre conformista, el que se conforma con la vida. Y como hay también el que no está conforme, el que crea valores para vivir su vida, entonces, de alguna manera, lo que trato es de ver cómo la filosofía nos ayuda para encontrar nuestra vida. Eso quiere decir que el superhombre o el ultrahombre de Nietzsche tenga todo resuelto. No, o sea, el ultrahombre se tiene que enfrentar a que la gente no lo acepte, a que la gente lo critique, a que la gente diga, este loco, ¿por qué quiere crear valores si lo que debe de hacer es estar cerca de la moral? O sea, acerca de las leyes? Cumplamos las leyes exactamente como son. Así, así nos sometan, cumplamos las leyes. Entonces, parece que uno quisiera libertinaje, ¿no? O sea, yo lo que trato de ver en mi pensamiento es la mesura y el caos. O sea, cómo uno, como ser humano, puede manejar estas dos situaciones. O sea, orden dinámico con el caos ordenado. O sea, cómo puedo hacer
una orden en mi vida en la cual me acepte yo y todo, pero también enfrentarme a lo que me han obligado a hacer. O sea, eh, eh, la mayoría de la gente estamos obligados a hacer lo que ya nos ordenan hacer. O sea, no tenemos alternativa. Si, si te llegas a pasar un alto, estás violándolas. ¿Y cuánta gente se pasa a los altos? O sea, es impresionante la cantidad de gente que se pasa a los altos. O sea, pero no es libertinaje, el libertinaje sería trágico para el ser humano, sino es la mesura. O sea, darme cuenta que me están manipulando y aceptar como Nietzsche la vida, a pesar de que sea en soledad, pero aceptar la vida creativa. O sea, imagínense lo que Nietzsche ha influenciado al ser humano. O sea, la verdad, mis respetos, porque el ser humano es tan conservador que yo no sé cómo Nietzsche ha logrado romper con muchas cosas del conservadurismo y ha permeado mucho el pensamiento humano. No lo ha cambiado, pero cómo su pensamiento ha logrado hacer. Ha habido a través de la historia muchos filósofos que, que estuvieron en contra de la situación de, de conformismo de los seres humanos. Ha habido muchas corrientes en eso. Pero el chiste es ver a gente como Nietzsche que logra realmente llegarle a la gente. O sea, eh, por ejemplo, les voy a poner el concepto de Dios en Nietzsche. O sea, dice la muerte de Dios en Nietzsche. No ha cambiado a los ídolos. O sea, sigue habiendo, no el Dios que conocemos, el Dios cristiano, pero hay otros dioses, otras divinidades. Entonces, en lugar de Dios, ahora le llamamos ídolos, el ídolo artístico, entonces cambiamos simplemente de nombre. Pero lo que sí logró Nietzsche es que de alguna manera las iglesias están quedando vacías. O sea, y no es porque yo quiera que se queden vacías, ¿no? O sea, la gente que cree pues puede ir a la iglesia. Pero ¿qué ha sucedido a través de la historia del último siglo? De que la gente ya no quiere ir a la iglesia porque está ahora imaginando otros ídolos, ya no el ídolo que le ofrecían la religión. Entonces, ahí hay un gran cambio, pero no, lo que Nietzsche no logró es cambiar los sistemas de opresión, los sistemas de, para que los seres humanos se volvieran predecibles y aceptaran su situación, o sea, para que fueran conformes. Esos sistemas no han cambiado, nomás cambiado y se deja el concepto de Dios, pero los conceptos de política, los conceptos de capitalismo, los conceptos siguen vigentes como si nada hubiera pasado. O sea, lo que dijo Nietzsche realmente no pasó nada, o sea, más que el alejamiento y le quitó poder económico a la iglesia, pero no logró el cambio de que se reflejara en la economía humana, en la libertad humana. Siguen los mismos procedimientos de hace siglos y siglos, y eso no lo pudo romper. Menos lo va a romper el último hombre, porque el último hombre no quiere romper con nada. O sea, prefiere que existan las iglesias, prefiere que exista la política, para no meterse en problemas. O sea, lo que intenta o sea, el último hombre es que las cosas queden como están. ¿Cómo están? Así como se las platiqué en este programa. O sea, de conformarnos con la situación económica, de conformarnos
con las jerarquías, o sea, todo lo que les comenté es lo que ha sucedido y se sucederá en muchos años todavía. O sea, eso no se va a cambiar, a pesar de que existamos gente que lo quisiéramos cambiar, no hay manera de cambiarlo, ¿verdad? Porque los intereses económicos son muy grandes y no permiten que haya cambios. Los intereses religiosos no quieren cambios. Los intereses políticos no quieren cambios. Los intereses educativos no quieren cambios. O sea, ¿por qué? Porque lo que queremos es aceptar el conformismo de los seres humanos. Y ahí es a donde entra Nietzsche con el último hombre, en donde toda la sociedad es conformista, no quiere grandes problemas, acepta su realidad, acepta su situación y no es capaz de ser artístico para cambiar esa forma de vida. Para terminar, les quiero decir que a lo que yo les invito, pues es aceptar quiénes son. O sea, si quieren ser conformistas, pues es un derecho que ustedes tienen. Pero yo no los podría cambiar porque yo no soy nadie para cambiar a la gente. Pero yo los invito, si quieren aceptar mi invitación a mi fiesta, es a hacer algo en el cual tengan satisfacción de cada cosa que hacen en la vida. El trabajar, que sea artístico, el bailar, que sea artístico, el deporte, que sea artístico, la vida sexual, que sea artística, la vida familiar, que sea artística y que demás. Les agradezco mucho, les doy todo mi cariño y espero que hayan pasado bien y que sea para bien lo que yo les digo. Muchas gracias, gracias, gracias.